Bien, el siguiente ejercicio es uno de desplazamiento y trayectoria en dos dimensiones. Dice así: una pelota se mueve en el plano XY en línea recta desde el punto 2,3 hasta el punto 5,7 y luego hasta el punto 8,4. Perfecto. El plano XY, por si no se acuerda, es este de acá, es el plano cartesiano, bien, en donde ubicamos posiciones. El ejercicio nos entrega tres posiciones como dato. La primera posición vamos a llamar R0, va a ser la posición 2,3, que es desde el punto en el cual empieza. 2,3. La segunda posición es el 5,7. Vamos a ponerle R1. Y la tercera posición, R2, es igual a 8,4. Perfecto. Lo primero que haremos para guiarnos con el ejercicio e ir de a poco es dibujar cada punto en el plano. El primer punto, el R0, es 2,3, 2 a la derecha, 3 hacia arriba. El segundo punto es 5,7, 5 a la derecha, 7 hacia arriba. Por ahí. Y el tercer punto es 8,4. Por ahí. ¿Sí? Ahí tenemos los tres puntos en el plano, dibujados. Estupendo. Lo que nos solicita el ejercicio primero es haber dibujado en el plano la trayectoria de la pelota, que sería esta la trayectoria de la pelota, ¿cierto? Parte aquí, pasa por allá y termina por acá. ¿Ok? Luego lo que nos pide es el cálculo del desplazamiento en términos de vectores y el desplazamiento total, ¿sí? Es decir, el desplazamiento desde aquí hasta acá. Quedó como una curva, vamos a arreglarlo. El desplazamiento desde aquí hasta acá, ese de ahí. Recuerda que el desplazamiento es una flechita, que es un vector. Bien, entonces, para poder resolver esto, lo primero que debemos recordar es que tenemos una ecuación para obtener el desplazamiento en los cambios de posición. Cuando tenemos cambios de posición, el desplazamiento se mide a través de esta ecuación. Desplazamiento igual a posición final menos posición inicial. ¿Sí? El desplazamiento, ¿cuánto valdría entonces? Sería igual a S menos este de acá. ¿Sí? Sería final 8,4 menos inicial 2,3. ¿Ok? Recuerda que aquí el balón no empieza en 0,0, empieza en 2,3. ¿Cuánto sería eso? El desplazamiento sería igual a 8 menos 2, 4 menos 3. ¿Sí? Aquí donde restamos las partes en X con X y las partes en Y con las de Y. ¿Ya? Esto sería Y y esto sería X. Bien, el desplazamiento entonces, ¿cuánto valdría? Valdría 6,1. Bien, 6 a la derecha, 1 hacia arriba. Recuerde que en estricto rigor esto sería el desplazamiento solo en el eje X y esto sería el desplazamiento solo en el eje Y. ¿Ya? Esto, geométricamente hablando, viendo solo el plano, quizás, o sea, tiene sentido y quizás no tendríamos que haber hecho el cálculo y solo haber contado cuadros respecto de dónde empezó. ¿A qué me refiero? Observe. Si nos centramos solo en este dibujito, nosotros vemos que se va 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadros a la derecha y 1 hacia arriba. Es decir, el desplazamiento en X es igual a 6 y el desplazamiento en Y es igual a 1. ¿Ok? Que es exactamente lo mismo que nos dio acá. ¿Sí? Entonces podríamos o contar cuadros o aplicar la ecuación del desplazamiento.
¿ya? Pero por ahora esto está listo. Check. ¿Qué sigue? Bien, antes de seguir voy a borrar esta parte, que no tiene sentido tenerla porque, digamos, hasta ahí. Utilizamos estas partes del plano. Entonces, la siguiente pregunta es: calcule la trayectoria recorrida. Esta parte del ejercicio es un poco más complicada porque los movimientos que hace el balón, estos movimientos que hace el balón, son diagonales. Cuando los movimientos son diagonales es un poco más complicado lograr saber cuánto vale la trayectoria, porque este es su camino recorrido. Debemos saber cuánto vale ese camino recorrido, no como vector, sino como distancia, ¿ya? ¿Cómo se encuentra la distancia entre dos puntos? Bien, la distancia entre dos puntos es mucho más intuitiva de lo que parece. Para poder calcularla, primero debemos tener dos puntos. A nivel de ecuación, debemos tener dos puntos, un punto 1 y un punto 2. El punto 1 tiene que ser igual a algo en x, y, x1, y 1. Y el punto 2 tiene que tener a x2, y 2. ¿Ya? De aquí nada raro. Son puntos en el plano cartesiano. Los puntos en el plano cartesiano tienen una parte en x y una parte en y. Para calcular la distancia entre dos puntos, la ecuación que se utiliza es esta. Disculpen. La ecuación que se utiliza es esta. Distancia entre 1 y 2. En este caso va a ser igual a la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y todo eso bajo raíz. ¿Ya? Se dan cuenta que la ecuación que estamos teniendo acá es muy parecida a lo que hemos trabajado antes. Y que tiene todo el sentido del mundo. Veamos. Yo quiero calcular cuánto vale esta línea. Yo lo que tengo acá es esta línea, ¿cierto? Yo quiero calcular cuánto vale esa línea porque es la trayectoria que siguió. Para esto, y antes de seguir voy a pasarlo a otra parte, porque para hacerlo bien. Bien. Yo quiero calcular cuánto vale esa línea, esa de ahí, ¿ok? Para esto yo lo que tengo que considerar es que estamos en un plano cartesiano, ¿ya? Es decir, tenemos dos dimensiones. Puede sonar muy difícil, pero al fin y al cabo lo que quiero calcular es el tamaño de una diagonal. Y todas las diagonales forman triángulos. En este caso, tenemos un triángulo de 1, 2, 3, 4 hacia arriba y 1, 2, 3 hacia el lado. Esa diagonal, ¿cuánto valdría? Esa diagonal sería la raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, porque estamos usando Pitágoras. Bien. Entonces esto sería igual a la raíz de 16 más 9, igual a la raíz de 25. Esta diagonal sería 5. Bien. Esto solo con el trabajo matemático que ya conocemos, que es Pitágoras. Vamos a trabajar ahora con la ecuación. La ecuación, que me refiero a esta ecuación que les entregué hace un poquito más arriba, que nos dice... Bien, aplicando esta ecuación y considerando a punto 1 como la posición inicial, que sería a esto, que sería 2,3, y a P2 como la segunda posición, esa de ahí, que sería 5,7. Lo que tendríamos que hacer es... y antes, por supuesto, esto sería x1, esto sería y1, esto sería x2, esto sería y2. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente aplicar la fórmula y darnos cuenta que vamos a llegar al mismo valor.
de entre 1 y 2 es igual a la raíz de x2, 5, menos y x1, 2, más y2, 7, menos y1, 3. Estas cositas al cuadrado y aplicamos, encerramos todo entre la raíz. ¿Cuánto nos da esto? Distancia entre 1 y 2 es igual a la raíz de 5 menos 2 es 3 y 3 al cuadrado es 9, más 7 menos 3 es 4 y 4 al cuadrado es 16. Entonces la distancia entre 1 y 2 es igual a la raíz de 25, que es igual a 5. ¿Sí? Es lo que ya habíamos calculado antes. Es decir, simplemente para calcular la distancia entre dos puntos debemos asumir que son diagonales y solamente hay que aplicar Pitágoras. ¿Ya? Bien. Entonces esa distancia, voy a borrar esto. Esta distancia vale 5. Nos queda encontrar cuánto vale esta otra distancia. ¿Ya? Y vamos a de nuevo aislar ese punto para poder trabajar bien. Y esta vez no vamos a usar la ecuación, sino que vamos a irnos por lo más fácil, lo más rápido, que es aplicar Pitágoras rápidamente. Bien, lo que nosotros tenemos acá es las dimensiones, ¿cierto? Voy a hacer las líneas segmentadas. Bien, ahí tenemos las líneas segmentadas y vemos que aquí tenemos 1, 2, 3 cuadros. Este lado vale 3 y este lado vale 1, 2, 3 cuadros también. Entonces, en vez de aplicar la ecuación que recién les mostré de entre dos puntos, simplemente vamos a aplicar Pitágoras. ¿Cómo sería esta? Sería un triángulo de cateto 3 y 3. Entonces la distancia entre el punto, este punto sería el 2 y el 3, ¿cierto? El punto 2 y 3 sería igual a la raíz de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Distancia entre 2 y 3 de la raíz de 9 más 9. Y sería igual a la raíz de 18. Esto recuerden que podemos reescribirlo como la raíz de 9 por 2. Y el 9 sale de la raíz como un 3. Y queda 3 raíz de 2, ¿verdad? Y quedaría 3 raíz de 2 para tener el resultado de esa diagonal. No dio un número exacto, así que eso nos va a complicar un poco la tarea. Esto valdría 3 raíz de 2. Esta será la trayectoria que siguió. De 5 en la primera diagonal y de 3 raíz de 2 en la segunda. ¿Ya? Perfecto. Entonces, recuerden, queríamos calcular eso de ahí, la trayectoria. Entonces, ¿cuánto valdría la trayectoria? La trayectoria sería la suma de estos dos lados, ¿verdad? Sumar el 5 y el 3 raíz de 2. Entonces, habría que hacerlo. 5. Ahora sí, uno bonito. 5 más 3 raíz de 2. Entonces lo que vamos a hacer, generalmente si nosotros nos enfrentamos a este ejercicio en una prueba y no estamos con calculadora, yo no les voy a pedir que calculen eso, ¿ya? Yo les voy a decir, déjenlo expresado, ¿bien? Pero, como vamos a utilizar calculadora esta vez, vamos a calcular cuánto es 3 por raíz de 2. Y 3 por raíz de 2 es algo así como 4,24. Vamos a ponerle 4,24. Entonces, ¿cuánto nos daría la trayectoria? Ojo acá, voy a explicar cómo se suma esto. Esto sería 5,00, ¿verdad? Porque esos ceros ahí no afectan en nada. 5 y 5,0 y 5,00 es exactamente lo mismo. Más 4,24. Esos ceros se ponen para completar la suma. Para nada más. Porque no valen nada de ese lado. Bien, entonces sumamos 4 más 0, 4, 0 más 2, 2 y 4 más 5, 9. Y la coma tiene que ir exactamente en el lugar donde quedó, ¿ya? Tiene que ir ahí. Me da 9,24. Vamos a escribir la respuesta. Bien,
A medida que avancemos en los ejercicios vamos a tener que ir usando más herramientas matemáticas para resolverlos. El desafío va a estar ahí, en la herramienta matemática. Bien, lo último que nos queda calcular sería la magnitud del desplazamiento. Y aquí de nuevo hay que utilizar Pitágoras. Porque cuando queramos calcular la magnitud del desplazamiento en estricto rigor, lo que queremos calcular es esto. Les voy a mostrar. Déjenme borrar primero. Lo que queremos calcular es esto de acá. Es cuánto vale esa línea de ahí. ¿Ok? ¿Cuánto vale? Al igual que con la trayectoria en diagonal, queremos calcular cuánto vale la línea. Nada más. Entonces, lo que debemos hacer es de nuevo usar Pitágoras. Y este sería un triángulo que vale 6 hacia la derecha y 1 hacia arriba. ¿Verdad? Voy a llevarme esta línea para otro lado. Entonces, lo que queremos calcular cuando les digo la magnitud del desplazamiento, que en estricto rigor es la magnitud de cualquier vector, se trata como eso, es el tamaño de la flecha. ¿Sí? Y en este caso el tamaño sería de 1, 2, 3, 4, 5, 6 a la derecha y 1 hacia arriba. 6, 1. Esos son los catetos de mi triángulo. Entonces, lo que nos quedaría hacer sería simplemente decir la magnitud. Y recuerda que la magnitud se escribe entre esas dos líneas. La magnitud del desplazamiento es igual a la raíz de 6 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Cierto? La magnitud del desplazamiento sería igual a la raíz de 6 al cuadrado es 36, más 1 por 1 es 1. Entonces la magnitud del desplazamiento es igual a la raíz de 37. Y en este caso ya lo vamos a dejar simplemente expresado de ese modo, nada más. Ok. Y ahí sería el ejercicio. Espero que se haya entendido. Y nos vemos pronto.